Las marcas chinas han dado un paso bastante ambicioso, con el lanzamiento de nuevos autos, para todo tipo de clientes. Y es que algunos de estos vehículos ya comienzan a devorar kilómetros en varios países, y han logrado ganarse algunos corazones. En la actualidad, el Tank 500, el cual comenzó su comercialización en el mes de marzo del año 2022, pero desde su inicio comenzó abriéndose camino con más de 20.000 unidades, las cuales se vendieron en un tiempo récord de ventas de solo 2 horas. Este modelo en particular es un modelo de SUV de gran tamaño, con grandes características que lo ponen en el mismo nivel del ya conocido Toyota Land Cruiser. Conozcamos sus principales características, como exterior, interior y su configuración inteligente como su sistema motriz. Otro dato es que el Tank 500 se perfila para hacer su ingreso a Latinoamérica, como ya hizo lo suyo en Australia, donde ya se puede comprar el nuevo Tank 500. El Tank 500 es un vehículo de nueva generación pero creado para hacer frente a diferentes condiciones de manejo. El Tank 500 te permite desafiar diferentes condiciones, pues si eres una persona que le gusta salir a rodar por las montañas no vas a tener problema con salir a desafiar la naturaleza. En el diseño de su apariencia, el Tank 500 utiliza un nuevo estilo de diseño. Aunque el Tank 500 es un vehículo todoterreno de núcleo duro, presta más atención a la creación de una sensación de lujo. Al mismo tiempo, el nuevo SUV también se divide en dos estilos, una versión deportiva y otra versión comercial. Ambos estilos usan parrillas cromadas tipo pancarta de gran tamaño. La versión deportiva es más atmosférica, mientras que la versión comercial es más lujosa. En el lateral de la carrocería, las líneas de la carrocería del Tank 500 son relativamente simples. La carrocería cuadrada y los gruesos pasos de rueda pueden resaltar su sensación de fuerza. El cuerpo está disponible en 4 colores: Kunlun Gold, Pamir Silver, Everest White y Graphite Black. Hay poca diferencia entre la versión deportiva y la versión comercial en el costado del automóvil. Las líneas simples y rectas hacen que el Tank 500 se vea más resistente y poderoso. Debido a que la versión deportiva tiene una llanta de refacción externa, la longitud es de 5.070 milímetros, mientras que la versión comercial tiene una llanta de refacción montada en la parte inferior, por lo que la longitud es un poco más corta, de 4.878 milímetros. En cuanto al tamaño de la carrocería, el ancho es 1.934 milímetros y la altura es 1.905 milímetros, y la distancia entre ejes es de 2.850 milímetros. Además de la ubicación diferente de la llanta de refacción, las llantas de la versión deportiva y la versión comercial también son ligeramente diferentes. La versión deportiva está equipada con llantas de 18 pulgadas de 6 radios dobles, y la versión comercial está equipada con unas más lujosas ruedas cromadas de radios densos de 19 pulgadas. Además, el Tank 500 viene de serie con 5 asientos, y los usuarios pueden elegir 7 asientos según sus propias necesidades. La capacidad de carga del maletero es bastante amplia. Al abatir las sillas de la segunda y tercera fila va a ser mucho más amplia para guardar varias maletas o paquetes. El diseño de la parte trasera también está dominado por la simplicidad y la atmósfera, utilizando una gran cantidad de líneas horizontales para estirar el ancho visual de la parte trasera. La versión deportiva utiliza una rueda de repuesto externa, mientras que la versión comercial coloca la rueda de repuesto debajo del chasis. Sin embargo, la versión comercial también puede equiparse con una llanta de refacción externa opcional para satisfacer las necesidades de los diferentes consumidores. El interior del Tank 500 tiene un sentido de lujo muy fuerte. Ofrece 3 colores de doble malla, azul, arroz y negro. Casi todos los interiores del automóvil están envueltos en cuero y materiales suaves, y combinados con paneles de madera. Está equipado con un instrumento LCD de 12,3 pulgadas y una pantalla de control central de 14,6 pulgadas. Garantiza que el automóvil tenga suficiente sentido de la tecnología. Al mismo tiempo, la versión de 5 plazas también viene de serie con una pantalla de control trasera. El Tank 500 ofrece diseños de asientos de 5 y 7 asientos, y está forrado en cuero napa, utilizando tecnología de costura en forma de diamante, y el sentido táctil y visual es lo suficientemente alto. Al mismo tiempo,
Los 4 asientos de la primera y segunda fila están equipados con calefacción y ventilación de asientos y función de masaje de varias velocidades. Y los asientos son anchos y suaves, y el andar en general es muy cómodo. Las versiones de nivel de entrada incluyen una configuración de nivel máximo, incluidas las bolsas de aire del asiento principal del pasajero, bolsas de aire para la cabeza y de cortina, bolsas de aire laterales delanteras, monitoreo de fatiga para conductor, asistente de cambio de carril, sistema de alerta de cambio de carril, frenos activos, techo corredizo eléctrico, portaequipajes, arranque remoto, pedales laterales plegables eléctricos, calefacción en el volante, cámara panorámica, crucero, adaptativo, entrada sin llave, arranque sin llave, fuente de alimentación de 220 voltios y 230 voltios, grabadora de conducción integrada, carga inalámbrica delantera, memoria del asiento y asientos delanteros con calefacción, ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila, luces ambientales de color variable, vidrio de privacidad trasero, espejos interiores antideslumbrantes automáticos, limpia parabrisas con sensor de lluvia y aire acondicionado automático de 3 zonas. En lo relacionado al sistema motriz, el Tank 500 está equipado con un motor V6 turboalimentado de 3.0 litros más un sistema híbrido suave de 48 voltios, con una potencia máxima de 354 caballos de fuerza y un par máximo de 500 Newton de torque. La transmisión es una transmisión automática de 9 velocidades, desarrolladas independientemente por Great Wall. Cabe mencionar que también está equipado con el sistema de tracción a las 4 ruedas, un sistema inteligente de tercera generación, que tiene una función de bloqueo mecánico y proporciona 11 modos de conducción. El Tank 500 adopta el sistema inteligente de tracción en las 4 ruedas de tercera generación con función de bloqueo mecánico, que puede realizar un ajuste inteligente del par del eje delantero y trasero, 0 a 100, y de 100 a 0, según los cambios en las condiciones de la carretera. Cuando la velocidad está por debajo de los 80 km por hora, el modo AUD 4LOC 2H se puede cambiar arbitrariamente. 4LOC adopta un bloqueo de manguito deslizante mecánico, que puede distribuir el par de los ejes delantero y trasero en 1,1. La relación de baja velocidad es 2,64 y tiene un dispositivo de bloqueo de manguito deslizante. El chasis utiliza una suspensión delantera independiente de doble horquilla, una suspensión trasera de puente integral multibrazo, una carrocería sin carga y les recuerdo que el sistema de tracción en las 4 ruedas de tiempo compartido. El precio guía oficial en su moneda local es de 335.000 yuanes y se extiende hasta los 400.000 yuanes. El precio en dólares para cada versión es de $52.293 y llega hasta los $59.763.